Ya por ahí dicen que sale 90, ¿no? Ya, me parece muy bien. A ver, hay dos cargas que se atraen. Entonces, una de ellas debe ser positiva, la otra negativa, separadas una distancia de. Entre ellas existe una fuerza de atracción, que le voy a llamar F1, o F le voy a llamar, ¿ya? Yo ya sé que esa fuerza con la cual se atraen vale 40 newton. La fuerza va a depender de la constante, de la magnitud de las cargas. O sea, si la carga es negativa, lo vas a tomar como positivo, por eso hablo de magnitud, entre distancia al cuadrado. Y según dato vale 40 newton. Ahí lo tienes, 40. ¿Qué sucede si ahora las cargas, cada una de ellas se triplica? Si inicialmente era Q1, ahora es 3 veces la carga 1. El otro es 3 veces la carga 2. Y la distancia también se duplica. Si era D, ahora es el doble. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la nueva fuerza? Que le he puesto F1. ¿Cómo determino esa fuerza F1? Con la constante, el producto de cargas. 3 veces la carga 1, 3 veces la carga 2, entre la distancia, elevado al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9. Constante, carga 1 por carga 2. 2D al cuadrado, 4D cuadrado, ¿verdad? 4D cuadrado. Lo que estoy resaltando es constante producto de cargas entre distancia al cuadrado, que lo tengo a la izquierda, ¿no? Que vale 40 newton. Entre 4, 10 por 9, 90. Esa es la respuesta. Ya, toma nota, por favor. Toma nota en esa parte. De repente por ahí alguien hace una captura de pantalla para poder continuar. Ya, toma nota, por favor. Pregunta 3. ¿Cuánto vale el valor de la tensión en el hilo que suspende a la carga de -2 microcoulomb?
A ver, veamos por acá. Por acá tengo lo siguiente, ¿ya? Vamos a llamarle carga 1 menos 2 microcoulomb. La carga 2, 3 microcoulomb. La distancia de separación es 30 centímetros. Recuerda que de centímetros a metros le multiplicas por 10 a la menos 2. O sea, la distancia es 3 por 10 a la menos 1 metro. Ahora, si tengo una carga positiva y una carga negativa, entre ellos existe una fuerza de atracción. ¿Puedo calcular esa fuerza? Claro que sí. ¿Esa fuerza de qué depende? De la constante, del producto de cargas, entre la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado. Constante, 9 por 10 a la 9. Carga 1 en valor en magnitud. Si es negativo, tómalo como positivo. 2 por 10 a la menos 6. Carga 2, 3 por 10 a la menos 6. Entre la distancia, 3 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Arriba te queda 9 por 2 por 3. Bases iguales, exponentes se suman. Menos 6 menos 12 con 9 menos 3. 3 al cuadrado, 9 por 10 a la menos 2. Me va a quedar 6 por 10 a la menos 1, ¿sí o no? O sea, 6 entre 10. 0,6 newton. Ahora, sobre la carga Q sub 2, sobre esa carga Q sub 2, ya he determinado el valor de F. Ahí está el valor de F. 0,6 newton. Esa carga tiene masa de 0,02 kilogramos. Entonces el peso a 0,02 le multiplicas por 10. 0,2 newton. Hay una cuerda, haces un corte imaginario, la tensión, apuntas el corte. El esté que se cumple, que la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Hacia arriba apunta la tensión, hacia abajo el peso de la esfera, 0,2, más la fuerza eléctrica, 0,6. Entonces el valor de la tensión es 0,8 newton. Esa es la respuesta. Ya, a ver, revísalo por favor. Para poder continuar a la pregunta 4, ¿ya? ¿Puede explicar la segunda parte sobre la fuerza de tensión, por favor? Sí.
Ahora, lo que pasa que acá está la esferita que está colgando de la cuerda. Haces un corte imaginario. A ver, un ratito. Del techo hay una cuerda sosteniendo a una esfera. Si tú haces el corte imaginario, la tensión siempre apunta hacia el corte. La esfera tiene masa, 0,02, tiene peso. A 0,02 le multiplicas por 10, 0,2 newton. Pero resulta que ya he determinado la fuerza eléctrica entre esas dos cargas, 0,6. Si se encuentra en equilibrio, si hacia abajo es 0,8, ¿de cuánto tiene que valer? 0,8. Primera condición estática, primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas hacia arriba es igual a suma de fuerzas hacia abajo. Pregunta 4. Yo quiero saber el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q sub 2. Analiza la carga Q sub 2. Vas a analizar la carga Q sub 2. Pero la carga Q sub 1 es positiva. La carga Q sub 2 es negativa. Y la carga Q sub 3 es positiva. Entonces, para la carga Q sub 1 y Q sub 2, como son de signos diferentes, entre ellos existe una fuerza de atracción que le llamo F1. Además, la separación entre la carga Q sub 1 y Q sub 2 le he llamado D sub 1. ¿Cómo determino la fuerza F1? Como la constante por el producto de cargas entre la distancia elevado al cuadrado. Acá solamente vamos a reemplazar. Constante, 9 por 10 a la 9, carga 1, 60 por 10 a la menos 6, carga 2, 20. Ojo que es negativo, pero tómalo como positivo. 20 por 10 a la menos 6 entre 1 al cuadrado. Fuerza 1. A 60 es 6 por 10, a 20, 2 por 10. 9 por 6 por 2. ¿De acuerdo? 9 por 6 por 2. 6 por 2, 12 por 9, 108. 60 es 6 por 10, 20 es 2 por 10. 10, 10, 10 al cuadrado con 10 a la 9, 10 a la 11 con 10 a la menos 12, 10 a la menos 1. Entonces esa fuerza es 10,8 newton hacia la izquierda. Esa es la fuerza F1 entre la carga 1 y la carga 2. Ahora, carga 2 negativa, carga 3 positivo. Se atraen. Fuerza 2. ¿Cómo determinas esa fuerza 2? Constante, carga 2, carga 3, entre distancia 2 al cuadrado. Fuerza 2. 9 por 10 a la 9. Carga 2, 20 por 10 a la menos 6. Carga 3, 120 por 10 a la menos 6. Entre 1 al cuadrado.
12 por 9 por 2, ¿no? 12 por 9 por 2. 216, 9, 10, 11 por 10 a la menos 1. Esa fuerza F2, 21,6 Newton hacia la derecha. Entonces lo que vas a hacer es solamente restar, pues, ¿no? Porque te piden la fuerza resultante. Tiene dos vectores, F1 que apunta hacia la izquierda y F2 que apunta hacia la derecha. Entonces tienes que restar, pues, el mayor menos el menor. O sea, la fuerza F2 menos la fuerza F1. 10,8 Newton. Ya, toma nota, por favor. Toma nota. Ya, pregunta 5, ¿eh? Determine la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de 200 microcoulomb si está bajo la acción de un campo eléctrico uniforme cuyo valor es 8000 newton por coulomb. A ver, en la pregunta 5 me pide la fuerza eléctrica. Ten presente que, hay una ecuación, ¿ya? La fuerza eléctrica es el campo eléctrico por la carga. Campo eléctrico 8000, carga 200 micro. Fuerza eléctrica 8 por 2, 16, 3, 5 ceros, por 10 a la menos 6. A ver, entonces lo que te va a quedar, vamos a borrar esa parte. Fuerza eléctrica. 16 bases iguales exponentes se suman. 10 a la menos 1. 1,6 Newton. Esa es la respuesta, ¿ya? 1,6. Pregunta 6.
Calcule la intensidad de campo eléctrico en el punto O. El punto O, por respecto, vamos a colocarle acá la carga 1 de 8 micro. Está a una cierta distancia 1 de 2 metros. La carga 2 A ver, veamos, ¿ya? La carga 1 de 8 microcoulomb que se encuentra a una distancia de 1 de 2 metros. La carga 2 de 4 micro que está a una distancia 2 de 3 metros. Ahora, campo eléctrico por si acaso. ¿Ah? ¿Cómo es el campo eléctrico para la carga de 8 microcoulomb? Si la carga es positiva, el campo eléctrico sale. ¿Cómo determino la magnitud del campo eléctrico? Constante, carga 1 entre distancia 1 al cuadrado. Constante, 9 por 10 a la 9, carga 1, 8 por 10 a la menos 6, entre 2 al cuadrado. Entonces lo que te va a quedar es 8 entre 4, 2, 18 por 10 al cubo newton por coulomb hacia la derecha. Ese es el campo eléctrico 1 debido a la carga 1. De la misma manera, el campo eléctrico 2, para una carga positiva, que es la carga 2, el campo eléctrico sale. ¿Cómo determino ese campo eléctrico 2? Constante, carga 2 entre distancia 2 al cuadrado. Constante eléctrica, 9 por 10 a la 9. La carga 2, 4 micro, 4 por 10 a la menos 6, entre la distancia que es 3 al cuadrado. Campo eléctrico 2. Ya. Entonces, la respuesta es 4 por 10 al cubo, newton por coulomb hacia la izquierda. Como me piden el campo eléctrico resultante, la diferencia del mayor, campo eléctrico 1, menos campo eléctrico resultante. Entonces lo que vas a obtener que es el campo eléctrico resultante, la diferencia, ¿no? De 18 menos 4, 14. A ver, por ahí hay un error. Ya, esa es la respuesta, ¿ya? Ya toma nota, por favor, a la pregunta número 6. 14 por 10 al cubo, newton por coulomb.
Le di la pregunta 6. Pregunta 7, a ver, ¿cuánto sale? Eso te lo dejo para ti, un cierto tiempo para que lo intentes. En la pregunta 7, ¿cuánto vale la distancia de separación de la carga? Además, se cumple que en el punto medio el campo eléctrico resultante sea de 18.000 newton por coulomb. A ver, un par de minutos, ¿cuánto sale ello? Es parecido a la 6, ¿ah? ¿Me da la respuesta, por favor? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió la pregunta 7 por ahí? A ver.
A ver, veamos. 8 dicen por ahí, ¿no? Yo quiero calcular cuánto vale el valor de la distancia que separa esas dos cargas. Por datos me dicen que el campo eléctrico en el punto medio es de 18.000 newton por coulomb. A ver, por acá voy a ubicar el punto medio. Él es el punto medio. De la carga 1 al punto medio, la mitad de medios. De la carga 2 al puntito rojo, hay una distancia que también vale de medios. ¿Cómo es el campo eléctrico en el puntito rojo para la carga Q sub 1? Si la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. ¿Cómo se determina ese campo eléctrico 1? Constante, carga 1 entre distancia 1 al cuadrado. 9 por 10 a la 9. Carga 1, 4 micro por 10 a la menos 6 entre de medios al cuadrado. El denominador es de al cuadrado entre 4, ¿sí o no? Extremos y medios, y eso es matemática. 9 por 4 por 4, ¿no? 9 por 4 por 4. 144 por 10 al cubo entre la distancia al cuadrado. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Carga 2 positivo. El campo eléctrico sale. Para una carga positiva, el campo eléctrico sale. Para una carga negativa, el campo eléctrico ingresa. ¿Cómo determino ese campo eléctrico 2? Constante, carga 2 entre distancia 2 al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9. Carga 2, 12 micro. 12 por 10 a la menos 6, distancia de medios al cuadrado. Lo mismo que el anterior, extremos y medios. Numerador, denominador, d al cuadrado entre 4. 9 por 12 por 4. 9 por 12 por 4. 432 por 10 al cubo entre distancia al cuadrado. Hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia la izquierda. Ahora, pero resulta que el campo eléctrico resultante, como tiene dos vectores que tienen dirección contraria, vas a restar el mayor menos el menor. Pero de dato, ese campo eléctrico resultante es de 18.000. 18 por 10 al cubo. La diferencia del campo eléctrico 2 menos el campo eléctrico 1, 432 menos 144, 288 por 10 al cubo entre la distancia al cuadrado. Cancela 10 al cubo, la distancia al cuadrado es igual a 288 entre 18, que es 16, raíz de 16, 4. Esa es la respuesta, ¿ya? Revísalo, por favor. Revisa esa parte, ¿ya?
Ya, siguiente pregunta, la número 8. Determine el trabajo que le constará a un agente externo traer una carga de 12 microcoulomb desde muy lejos, desde un punto muy infinito, hasta un punto donde el potencial es de 4 kilovoltios. El trabajo de la fuerza externa para trasladar una carga desde el infinito hacia un punto es la carga por el potencial en el punto P menos el potencial en el infinito, ¿no? Potencial en el infinito. Recuerda que potencial es constante, carga entre distancias. Si el denominador es un número grande, algo entre un número grande es algo pequeño, que se aproxima a cero. Entonces el potencial en el infinito vale cero. Entonces el trabajo de la fuerza externa para trasladar la carga desde el infinito hacia el punto P es la carga por el potencial en P. Y esa carga es de 12 micro. Micro es 10 a la menos 6. Y el potencial es 4 kilo. Kilo es 1000. Entonces te queda 48 por 10 a la menos 3, que es 48 milijoules. Ese es el trabajo de la fuerza externa para trasladar una carga desde el infinito hacia un punto ubicado dentro, en este caso, del campo eléctrico. Ya, toma nota, por favor. Por ahí alguien puede hacer una captura de pantalla para que suba. A ver, por ahí, por favor. La foto, pantalla completa, lo subes al chat. Gracias. Toma nota para ver la número 9. Ya, toma nota para ver la número 9. Gracias, Andrea. En la pregunta 7 no se debe restar E sub 1 menos E sub 2. No, porque E sub 2 es mayor, 432. Y E sub 1 es 144. El mayor menos el menor. ¿Ya? Es el mayor menos el menor. Pregunta 9. Me hablan de la distancia. ¿Cuánto vale ese segmento AB? A ver, te comento sobre lo que es superficies equipotenciales, que lo vas a encontrar en tu guía, pero acá te lo voy a explicar. Las superficies equipotenciales son figuras geométricas que son perpendiculares al campo eléctrico. Entonces, tú puedes observar acá que tenemos un campo eléctrico cuyo valor es 100 newton por coulomb. Lo que se hace es trazar superficies equipotenciales. Esas líneas de color rojo me representa una superficie equipotencial. Entonces, por ahí lo estoy dibujando. Presta atención, por ahí lo dibujo. Entonces, esas superficies equipotenciales siempre son perpendiculares al campo eléctrico. Entonces, por acá tengo el potencial A y el potencial B. Se cumple que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Entonces, el potencial eléctrico disminuye
en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Si yo tengo un campo eléctrico que tiene esa dirección, por acá hay una superficie equipotencial, digamos que él es 80 voltios, por acá tengamos 40 voltios, puede ser menos 20 voltios, ¿no? El campo, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico, ¿ya? Entonces, también se observa que la distancia de separación entre esas dos superficies equipotenciales, le voy a llamar D, le llamo D. Ahora voy a calcular D, porque el potencial se define, el potencial de A menos el potencial en B es E por D, o sea, campo eléctrico por distancia. Y por dato, esa diferencia de potencial entre A y B es 120. El campo eléctrico es 100 por D. Te va a quedar 2 entre 10. D es igual a 1,2 metros. Formas un triángulo, él vale 37 grados. A 37 se lo pone como 3. Para que sea 1,2, 3 por 0,4. A 90 se lo pone como 5 por la constante 0,4. Entonces, a mí me piden cuánto vale el segmento AB. Y ese segmento AB es 5 por 0,4. O sea, 2 metros, ¿no? Ahí le he puesto Newton. Es 2 metros, porque es longitud. Ya, esa es la distancia. Ya, la respuesta es 2 metros. Esa es la respuesta a la pregunta 9. La siguiente pregunta. A ver, veamos la última pregunta, ¿ya? Cierta carga eléctrica ubicada en el origen de coordenadas produce un campo eléctrico en P de magnitud 50 newton por coulomb y en la dirección mostrada determina el potencial eléctrico en B. A ver, en P se ha producido un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que tú puedes observar tiene el valor de 50
Newton por Coulomb. Ahora, ese campo eléctrico, como puedes observar, está ingresando a una carga que está en el origen. Mi pregunta es, ¿qué signo tiene la carga si ese campo eléctrico ingresa a la carga? ¿Cuál es el signo, jovencitos? ¿Qué signo presenta esa carga si el campo eléctrico está ingresando a dicha carga? ¿Va a haber alguien por ahí? ¿Cuál es el signo de la carga? Si el campo eléctrico ingresa a la carga. Te comento, si el campo eléctrico ingresa, esa carga tiene que ser negativa, pues. La carga es negativa para que el campo eléctrico ingrese. Si fuese positivo, el campo eléctrico o el vector sería saliente. Ahora, tú sabes que el campo eléctrico se define como la constante por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? Constante carga. En lugar de d cuadrado, coloco d por d. Pero esa constante por la carga entre la distancia le hemos llamado potencial. Entonces ese campo eléctrico es potencial entre d, y el potencial es campo eléctrico por d. Pero para calcular potencial, hemos dicho que la carga es negativa, entonces el potencial es negativo, ¿no? Para el tema de potencial se considera el signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. Entonces el potencial es negativo. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? 50, según dato, vale 50. Y la distancia, ¿cuánto sería la distancia de la carga al punto P? Utilizas un poco de geometría. Si a 53 es 4, a 90 es 5 por 5. Menos 250 vol. Esa sería la última pregunta, ¿ya? A ver, toma nota, por favor. Ya veamos tus alternativas a tus ejercicios propuestos, ¿ya? Ahí en el chat tienes las preguntas o las respuestas a tus ejercicios propuestos, jovencito. ¿Ya?
Listo. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Repasa, por favor. Repasa los problemas, trata de volverlos a hacer, sin ver la solución, la parte de la matemática, fíjate bien. Y acá nos encontramos la próxima semana, ¿no? Listo. Bueno, los dejo, nos vemos, cuídense. Hasta pronto, jovencitos. Ya, repasa, por favor, nos vemos, cuídense, nos vemos. Gracias a ustedes y mil disculpas tal vez por los inconvenientes, ¿no? Que a veces se generen en la clase. Ya, mil disculpas. Nos vemos. Cuídense. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego. A ustedes, gracias. Nos vemos.